a todos, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Charlas del Siglo XXI. Bienvenidos al primer formato de entrevistas que celebramos aquí en Charlas, en nuestros ya conocidos directos aquí en Twitch. Hoy tengo el placer de estar una vez más en mi antiguo instituto, el IES Cavaleri, para poder realizar una entrevista con mi antiguo profesor de Historia de España, y la verdad es que me alegra mucho poder presentaros a esta persona, ya que considero que es un profesor que verdaderamente le gusta la asignatura, sabe enseñar, y eso cuando uno lo ve se nota. Y bueno, quería explicaros antes de comenzar el directo una serie de apuntes, de cosillas. Lo primero de todo, por favor, si estáis viendo este directo, seguidnos, darle like y comentarnos cualquier cosa, tanto qué preguntas queréis que hagamos en futuros directos, como a qué personas queréis que traigamos a esta serie de entrevistas, que como ya sabéis será uno de los varios formatos que nosotros vamos a seguir aquí en Twitch. Y bueno, sin más dilación, quiero presentaros a esta persona que ya os he introducido. Hoy nos encontramos aquí con Luis Rafael, más conocido en el instituto como Luisra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué se siente al estar por primera vez aquí en Twitch, en un directo que, bueno, que no sabemos exactamente cuántas personas te podrán estar viendo, pero ¿qué tal? No sé, esto no es una plataforma que yo use mucho, Twitch, pero entiendo que es la que ahora está más de moda, ¿no? Y vaillanos y demás, pues seguro que no vamos a llegar a esos números, pero bueno, algo haremos, ¿no? Algo haremos. Sí, pues como ya os he introducido antes, él es profesor del Instituto Cavaleri. Bueno, aparte de profesor, pues también desempeña otra serie de funciones. No sé si quieres explicar un poco cuáles son tus funciones dentro del instituto. Bueno, ahora mismo estoy también de jefe de estudio adjunto, ayudando a la jefa de estudio, a Rosalía, y aparte, pues, bueno, con las clases que me toquen cada curso. Pues chicos, si os parece, vamos a comenzar ya con la entrevista, que queremos que sea lo más dinámica posible, y para ello hemos pensado que para que lo conozcáis un poco mejor, vamos a hacer una de nuestras primeras secciones, que será como conociendo a alguien en pocas preguntas. Así que, si te parece, venga, vamos a ello. Vamos. A continuación vamos a hacerte una serie de preguntas para que la gente te conozca un poquito más y sepa cuáles son tus gustos, tus aficiones y un poquito sobre ti. Vale. Bueno, pues comenzamos con la primera pregunta, una pregunta muy fácil, muy sencilla. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi madre tuvo a bien o a mal ponerme Luis Rafael. Yo intentaba evitar eso, o Luis o Luisra. Villalta sería el apellido. ¿Cuál es tu profesión? Profesor. ¿Un hobby favorito? Pues seguramente, si me quedo con uno, viajar y, bueno, el deporte, fútbol y demás, y leer, cine. La verdad que tengo bastante, no podría quedarme con uno. Si tuvieras que recomendar una serie / película que no sea muy reconocida, ¿cuál sería? No sé, reconocida serie, sin duda, The Wire. Y no sé, películas, pues hay miles. A mí siempre me ha gustado mucho Sed de Mal, de Orson Welles, una película antigua, pero creo que merece mucho la pena. ¿Qué tipo de música escuchas? Ahora, por desgracia, poca. Pero bueno, en mi época, yo soy de la época indie, del rock, del grunge, ese tipo de cosas, pues bueno, lo que hagan algo parecido ahora, pero la verdad que últimamente escucho mucha menos de la que me gustaría. ¿Y alguna canción en especial? Pues no sé, así que siempre me ha encantado The River, de Bruce Springsteen. Un libro que tendríamos que leer sí o sí. Difícil. Bueno, pues ya que hablamos de historia, yo creo que a cualquiera que le interese la historia, quizás la autobiografía de Stefan Zweig, El mundo de ayer, podría ser una buena opción. ¿Qué país o ciudad te gustaría conocer? De las que no conozca, me atrae, por ejemplo, pues quizá Argentina, Buenos Aires, un sitio que me atrae y no he estado. Me gustaría ir a Angkor, el templo de Angkor. Bueno, así a bote pronto se me ocurre eso. ¿Momento histórico favorito? Momento histórico favorito, ni idea.
O sea, favorito favorito es una palabra que para un momento histórico... no lo sé, pues bueno, ahora que se cumple, pues el voto de la mujer, la aprobación del voto de la mujer en España en la Segunda República. Y por último, yo creo que la pregunta que todo el mundo desea escuchar, cuando echas los cereales, ¿lo echas antes o después de la leche? Pues te voy a dar una respuesta bastante absurda, pero soy intolerante a la lactosa, así que nada de cereales con leche. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre tu profesión, sobre ese tema educativo de profesor. La primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué te llevó a desempeñar esta profesión? Bueno, yo creo que me llevaron dos cosas. Una que siempre me había atraído la idea de enseñar, la verdad. De hecho, cuando acabé la carrera, yo hice periodismo, y cuando acabé la carrera lo primero que hice fue el CAP, que era lo que ahora es el MAES, aunque infinitamente más barato, no es tan caro como el MAES ahora, y era bueno lo que te capacitaba para poder ser profesor. Entonces yo eso lo tenía ahí. Y después, sobre todo, me llevó las pésimas condiciones laborales que tenían y que, por lo que conozco, siguen teniendo los periodistas. Entonces yo trabajaba en un medio nacional importante que ganaba mucho dinero el medio, no yo, claro, y las condiciones creo que no eran decentes. Así que decidí romper con aquello. Es un salto muy duro el pasar del periodismo a ser profesor de una asignatura que yo creo que es bastante compleja, ¿no? Como es Historia de España, que al fin y al cabo sí es cierto, ¿no? Que los periodistas, pues bueno, tenéis que saber de muchos temas, estar más o menos al tanto, pero claro, pasar a enseñar Historia de España, ¿cómo es ese salto? Bueno, Historia de España es una de las que puedes dar, es decir, puedes dar geografía, puedes dar un montón de cosas. Bueno, ahí la cuestión está en las oposiciones, ¿no? Te tienes que estudiar un temario sobre el que supuestamente no has estado preparado o no te han formado expresamente para ello. Pero sí que es verdad que en periodismo se daba mucho a historia, sobre todo contemporánea. Por ahí yo creo que no iba mal, a mí siempre me había gustado, había leído cosas. Y no, al revés, yo me tomé sobre todo la época de las oposiciones como una época para aprender, disfruté. Sé que suena raro con hablar de que uno disfruta preparando unas oposiciones, pero para mí sí. O sea, a mí la verdad que me gustó. Y después el trabajo, pues hombre, un trabajo duro, las clases son exigentes y demás, pero las condiciones son muchísimo mejores que las que tenía como periodista, claro. Y antes de seguir hablando del tema educativo, ¿te gustaría dar algún tipo de, bueno, no sé, consejo hacia futuros periodistas, ¿no? Que también vean como que les resulta que las condiciones pues son un poco complicadas en el sector? No sé, a mí, yo que sé, que dar consejos es una cosa... Ya, un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado. Y sobre todo yo estuve poco tiempo y tampoco sería quien para darlo. Todo depende de... Es que además el mundo del periodismo es muy complejo y muy amplio, entonces depende de cada uno también. Yo tampoco estaba convencido con lo que estaba haciendo, no solo una cuestión puramente laboral de condiciones y demás, que también, sino que quizás no me llenaba la profesión. Entonces, bueno, yo creo que es lo que... No es consejo, supongo que lo que tiene que hacer todo el mundo es ser honesto consigo mismo y ver hasta qué punto algo le llena, no le llena, le compensa, no le compensa, y en función de eso, pues que haga lo que estime conveniente, claro. Sí, naturalmente. Yo también soy partidario de esa opinión, de hacer algo que verdaderamente te llene, que te guste, y bueno... Y si no, que te paguen bien, por lo menos. Claro, por lo menos. Mira, si estás sufriendo, ¿no? En caso de que no te llene del todo, por lo menos que te llene la cuenta corriente. Si no te llena ninguna de esas cosas, quizás, si tienes la opción, pues quizás debes buscar otra cosa. Bueno, pues volviendo otra vez al tema educativo, ¿qué significa para ti ser profesor? Bueno, para mí personalmente, pues, en cierto modo significa que siempre voy a estar en mi infancia, siempre va a haber verano, siempre se va a empezar de nuevo al comenzar el curso, no es como la vida laboral en la que prácticamente cada año es igual. Aquí cada año es distinto, cada curso es distinto, conoce alumnos, compañeros, etcétera, distintos. Y hombre, eso me gusta. Me gusta también el contacto con vosotros, porque bueno, la clave de los que nos hacemos viejos es que nunca nos damos cuenta de que nos hacemos viejos, ¿no? Pensamos que las cosas son como en nuestra época y que los que están equivocados son los que vienen ahora. Entonces, yo creo que ese contacto con vosotros ayuda mucho, te pone
en perspectiva, creo que eres más tolerante, entiendes mejor muchas cosas. Entonces, para mí, la verdad es que es algo muy positivo. Y después, también una responsabilidad. Al fin y al cabo, y sobre todo cuando uno ya después es padre, entiende que está trabajando con lo más delicado que puede tener cualquiera, que es su hijo. Claro. Entonces, pues sobre todo, afrontarla con una profesión, afrontarla con respeto a los alumnos, a los padres que depositan la confianza en ti. Bueno, en ese sentido, pues esas dos cosas, sobre todo. ¿Y entonces te sientes a gusto como profesor? ¿Te llena? Sí, a mí me gusta. Yo me lo paso muy bien en las clases, creo que es donde más me gusta estar. Lo paso mal corrigiendo, se me hace muy pesado, pero a mí las clases me encantan, me gusta la dinámica. Es verdad que a veces tienes clases más complicadas, sobre todo, bueno, en secundaria, sobre todo cuando, por lo menos para mí, cuando son más pequeños, me cuesta más con los primeros, los segundos de la ESO, pero en general sí, a mí me gusta, me levanto por las mañanas, hombre, preferiría estar en la playa, pero no me levanto diciendo hoy tengo que ir a trabajar, no, voy con cierta ilusión, sí. Y con respecto, que has dicho lo de las clases y tal, ¿cómo es también? Porque claro, a ver, nosotros como alumnos pues quizás no lo comprendemos, pero ¿cómo es eso, esa idea de, bueno, tengo que explicar otra vez pues las mismas cosas una y otra vez? ¿Cómo es esa sensación? Bueno, eso si tienen muchos grupos del mismo nivel pues se puede hacer un poco pesado, pero también es más cómodo, preparan menos, ¿no? Es que depende, va también por épocas, porque cuando estás empezando seguramente la preparación de las clases te lleva mucho tiempo, después te lleva menos porque las tienes en algunos casos preparadas y quizás no es eso lo que más atención, vosotros igual no os dais cuenta, pero seguramente a lo que estemos más atentos es a las dinámicas de la clase, más que a la materia en sí, que obviamente estamos atentos, pero la tienes, o se supone que la debes tener mínimamente dominada. Yo creo que lo importante es ver cómo respiran las clases, ¿no? Como esto que se dice de los grandes entrenadores de élite, que son más gestores de grupos que la táctica. Bueno, sí, pero la clave es cómo funciona el grupo. El típico Zinedine Zidane, ¿no? Sí, porque al final es que son más importantes. Entonces, si cuando tú levantas la mano y preguntas algo, el de al lado mira mal y otros cuchichean y dice, uy, aquí hay jaleo. Entonces eso es lo que sí creo que desgasta más, porque tienes que estar muy atento a todas esas cosas, o debería, creo yo, debería estar uno atento a esas cosas. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pasando de quizás así lo bueno, ¿no? Lo ideal, ¿no? de lo que son las clases, también pasamos a ese lado malo, ¿no? Que ocurrió en 2020, que fue la pandemia. ¿Qué ha supuesto eso para los profesores? ¿Cómo ha sido adaptarse de un sistema muy tradicional, por así decirlo, a pasar ahora a tener en muy poco espacio temporal, pasar de ese sistema tradicional a un sistema muy avanzado para lo que suponía anteriormente? Bueno, obviamente lo cambia todo de arriba abajo, por supuesto. El cambio, yo en realidad, fíjate que con esto soy escéptico. No creo que haya sido tal cambio. O sea, aquí la cuestión es si el cambio es metodológico o es técnico. Porque, claro, al final lo que había que hacer es un cambio tecnológico. Pues las clases eran presenciales y ahora ya no lo son. ¿Se ha hecho a la vez ese cambio metodológico? Pues yo creo que no. También porque es normal, tampoco estábamos preparados para algo así, entonces mayoritariamente no se ha hecho. Ha sido un empujón seguramente para mucha gente que a lo mejor no estaba tan acostumbrada me niego a llamar nuevas tecnologías a cosas que llevan ya 20 años con nosotros, pero bueno, a lo que se llaman nuevas tecnologías. Pues en ese sentido ha sido un acicate y quizás ha roto esa barrera invisible que había de mucha gente que no se atrevía a meterle mano a determinadas cuestiones, ¿no? Pues a utilizar herramientas, la Moodle, lo otro. Pero yo creo que ha sido un cambio quizás más grande para el alumnado y creo que el que más lo va a pagar, me temo. Sí, una de las cuestiones que planteaban mis compañeros de charlas, que nos estarán viendo actualmente, y querían que te preguntase, era si tenéis vosotros los profesores la sensación de que ese año ha sido un año perdido para los estudiantes. Hombre, un año perdido no,
pero un año muy complicado sí, y sobre todo es que esto es como todo, hablar de estudiante en genérico te dice poco. Mi sensación es que el estudiante bueno, con una base importante, con una serie de competencias, con unas capacidades, no lo ha sufrido tanto. Ahora, el estudiante con dificultades, a todos los niveles, dificultades académicas, dificultades en muchos casos sociales, es que aquí hablamos, nos ponemos, ¿no? Ordenadores, no sé, bueno, no todo el mundo tiene un ordenador en su casa o una buena conexión. Ya, pero móvil tiene todo el mundo, ya, pero el móvil no es una herramienta la herramienta para aprender. Entonces, creo que había gente que lo ha notado poco, gente que lo ha notado algo y gente que lo ha notado mucho. Y como siempre, los que más lo han notado, pues por desgracia son los que más lo necesitan y los que más necesitan un colegio o una institución educativa que funcione correctamente. Sí, desgraciadamente, vamos, también desde mi perspectiva como universitario actualmente, pues también se ha notado eso. Había personas que, bueno, por su nivel socioeconómico, pues no tenían esa capacidad para atender a las clases de manera online. Sí es cierto que se han propuesto diferentes alternativas, pero claro, para muchas personas también el hecho de reconocer pues supone un problema añadido y claro, yo en ese aspecto lo comparto. Luego otra cosa que también te quería comentar, porque has hecho referencia tú, es el tema de las nuevas tecnologías, muy entrecomilladamente. Hombre, para nosotros los universitarios, yo cuando empezamos, que vamos, que a mí me pilló justo en el año de comienzo, hombre, se notó un poco, porque es que teníamos unas herramientas que era el Collaborate, que no se usaban, o sea, había muchos profesores que seguían poniendo los apuntes en copistería, que bueno, que sí, que fomentas así que la gente vaya a copistería, pero no subían los apuntes a la plataforma Blackboard Collaborate, y bueno, yo creo que los profesores poco a poco algunos se han ido dando cuenta de la relevancia de esa plataforma, pero sin embargo sí es cierto que ahora cuando hemos vuelto a este sistema 100% de presencialidad, sí he notado como que hemos vuelto al mismo sistema, que claro, que como que el mismo sistema me refiero al sistema de, venga, pues vamos a intentar que todo sea pues presencial, que no volvamos a subir algunas cosas a la plataforma y eso, y yo creo que eso da quizás un paso atrás en algunos aspectos, que ya que bueno, tenemos esas herramientas que nos sirven para facilitar en algunas cosas, pues la tarea, por así decirlo, de pues mira, prefiero tener los apuntes yo, ya veo yo qué hago con los apuntes, si me los imprimo, los dejo en el ordenador y así no gasto papel, lo que sea. Y yo creo que se tienen que seguir fomentando y combinar las cosas, que yo creo que eso es lo que tiene que servir, bajo mi punto de vista, este año de pandemia. No sé si lo compartes, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir mucho entre una enseñanza primaria, una enseñanza secundaria y una enseñanza universitaria, sobre todo por una cuestión básica que es el grado de autonomía. Sí, pues, no es el mismo grado claro, el tuyo que el de un niño de 12 años que el de un niño de 7. Eso es lo primero. Yo creo que yo estuve muchos años trabajando en educación a distancia, lo que me ha hecho un gran descreído de la educación a distancia. Yo creo que en determinados niveles, sobre todo en niveles más bajos, primaria, secundaria, la educación tiene que ser presencial. Si no hay otra opción, pues a distancia. Pero después, claro, también depende de lo que quieras conseguir. Es decir, entiendo que hay cuestiones que están ahí y que están para usarse. Entonces, pues como tú dices, a un estudiante universitario, ¿por qué le va a hacer que tenga que ir todos los días a copistería cuando tú le puedes subir el archivo? Yo aquí en bachillerato pues hice unos vídeos explicativos, simplemente explicando un poco la lección, cuando estábamos, digamos, en semipresencialidad, para que los que en ese momento no venían lo pudieran ver, y este año lo he vuelto a poner, aunque estamos en presencialidad total. ¿Por qué? Bueno, porque es un recurso que está ahí, quien quiera lo usa, no tiene que sustituir a nada. Es que eso depende ya también de cada uno, y es verdad que en general pues todo el mundo intentamos volver a esa expresión, ¿no?, que se llama de la zona de confort, ¿no?, a donde te sientes cómodo. Y en general pues lo digo porque tampoco creo que no escuchen mucho, pero en general cuanto más alto el nivel académico, más reacios son a los cambios. Yo, sí, por mi experiencia en la universidad son mucho menos reacios, o sea, son mucho más reacios a los cambios. En secundaria somos más reacios de lo que son en primaria, que seguramente sea la gente que más se adapte, más esté
al día pedagógicamente, etcétera. Entonces, bueno, sí, yo creo que debería servir por lo menos, pues ya que te has adentrado en algunas cosas que antes no hacías, pues si son positivas y ayudan y complementan, pues manténlas. No veo por qué no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en esas afirmaciones y es cierto que no lo he dicho, como tú bien lo has expresado, que bueno, que en cada curso secundario, en cada tramo, secundaria, primaria y tal, pues tienen diferentes tipos de metodología y eso, que evidentemente cada uno pues tiene su forma de hacerse. Y bueno, me has dicho tema de volver y tal, ¿cómo es también para un profesor la vuelta al cole, ¿no? Esa sensación de, otra vez después del verano, tenés que volver a trabajar, ¿no? En la nueva metodología, en las nuevas cosas que quiero enseñar, que creo que el año pasado no estuvieron mejor y ahora las puedo mejorar. ¿Cómo es eso? Hombre, el inicio siempre es complicado. Complicado porque yo creo que a nadie o casi nadie le gusta volver de vacaciones. Entonces, pues, se hace complicado. Después los inicios, pues, siempre eso. Al final te tienes que acostumbrar a nuevos grupos. Normalmente, muchas veces, hombre, si tienes suerte, repites materias, pero muchas veces nuevas materias. Entonces, pues bueno, los inicios son siempre un poquito complicados, pero es la dinámica de todos los años. Preferiría estar de vacaciones. Sí, pero, sí, en la playita, pero obviamente, sí. pero nos pagan por trabajar y bueno, uno se acostumbra. Pero sí, las primeras semanas siempre es raro, hasta que le toma un poco el pulso a... Sí, a nosotros también nos está pasando lo mismo. Bueno, y tú supongo que ahora con esto de tener este nuevo rol dentro del centro, ¿no? Pues también supone un trabajo añadido que antes quizás no tenía. Tiene otras cosas, sí. Y claro, es normal. Y para nosotros pues también, en la universidad pues también se nota, bueno, en la universidad y siempre, ¿no? Siempre se ha notado esas primeras semanas, pero quizás antes era un poco más light, pero ahora cada vez que va avanzando es como más, boom, vamos al tema, va. Claro. Que no llegamos. Y mira que damos a lo mejor 2 horas de clase, ¿no? Pues no llegamos nunca. Nunca llegué. Es un clásico, sobre todo de la facultad, donde nunca se acaba un temario. Mucho temario, y ahora encima con esto de que muchos profesores lo dicen, ¿no? Que siempre te llegan, ¿no? Primer día de clase, ¿no? Esto antes era una asignatura anual y ahora lo han convertido en una cuatrimestral, claro, y entonces a mí, claro, explicar 84 temas, la verdad es que no me da tiempo a explicarlo en un cuatrimestre, entonces pues sí, siempre es curioso. Un clásico. Pues bueno, yo creo que eso sería el tema de la vuelta, de hablar un poquito así sobre los temas de como profesor, de tu profesión y bueno, acerca también de tu profesión, ¿no? No sé si tienes así alguna anécdota que nos puedas contar, ¿no? Así más, quizás, o más divertida sobre qué es esto también de dar clases. Si dices tú un día, pues a lo mejor estás hablando sobre un tema y dices tú, pues la gente, pues a lo mejor te quedas tú incluso impactado, ¿no? La gente no lo sabe, o incluso hay alguien que te sorprende, ¿no? Por los temas que trata. Vamos, yo qué sé, dar clase casi cada día te pasa algo, sobre todo con los más pequeños. Es verdad que ahí son más divertidos. Yo recuerdo sobre todo cuando empecé, las primeras semanas yo estaba alucinando. La primera clase que di fue nunca se me olvidará, en el puerto Santa María, y la primera clase que di me tocaba Historia del Arte en segundo bachillerato. Había poquitos alumnos, eran las 8 de la mañana, una diapositiva. Yo pasé mi hora allí y dije, bueno, pues esto tampoco no es tan complicado. No sé dónde está el problema de que ahora, que si los estudiantes, digo, yo no lo veo tan difícil. La siguiente clase era alternativa a la religión en un tercero de eso que era Cañerito. Y se pueden decir tacos aquí, ¿no? Sí, sin problema. Pues nada, a mí me había dado, yo estaba sustituyendo a una profe, me había dado una fotocopia allí y le digo a una chica, digo, bueno, ponte y vas leyendo esto en voz alta. Y me dice, no. Digo, ¿por qué? Dice, porque no me sale el coño. Entonces yo me quedé así y la verdad que no supe cómo reaccionar. Digo, bueno, pues es una razón como otra cualquiera. Venga, que lea otro. Y esa clase fue brutal, o sea, todo el rato, ¿para qué damos esto? Les ponía algo, me acuerdo que les pusimos algo de Gandhi o algo así. Decía uno, ¿yo para qué quiero ver esto? Si yo lo que no quiero ver ninguna religión. Bueno, un follón todo el día increíble. Y después la siguiente clase o la otra, pues estaba dando geografía, también un tercero de la ESO, y en una que me volví a la pizarra, pues empieza uno a protestar, maestro, mira lo que me ha hecho. Y la compañera de atrás con las tijeras le había cortado, pero un tajo aquí enorme del pelo. O sea, eso fue, mis primeros 2 días fueron así. Entonces dije, hostia.
Esto promete, esto promete, hay que ponerse. Por eso te decía antes lo de la dinámica, que al final en 2 o 3 días te das cuenta que la materia sí, bueno, te la tienes que saber obviamente, pero eso es controlable. Ahora, estas cosas no son controlables. Y después te encuentras de todo, pues desde cosas que tú dices, pero ¿cómo no sabíais esto? Hasta que explica algo y hay alguien a quien le gusta mucho ese tema y te dice, no, pero en realidad... Y te quedas bastante sorprendido, pero sí, vamos, las clases todos los días pasa algo, sobre todo si estás con los pequeños, cualquier cosa es posible. Sí, me parece muy interesante, sobre todo lo que me has comentado de esos primeros días, ¿no? De pasar de un extremo a otro, ¿no? Pues que tranquilidad... Que... Claro, yo dije, bueno, di historia del arte en segundo bachillerato, un grupito pequeño, y, pues esto es fácil, digo, esto es fácil. Y cuando entré en la verdad, pues... descubrí. Hombre, claro, y además que cada año, como tú has dicho, se te dan situaciones nuevas, ¿no? En las que cada una será más surrealista a la anterior, ¿no? Claro. Y que parece que esto está dirigido por algún director... Es verdad que se te dan más al principio, porque eres más pardillo. Claro, ahora pues ya sabes, puedes tener problemas, jaleos, pero ya sabes cómo funciona todo. Entonces los primeros días, sobre todo con los pequeños, claro, yo no doy una clase igual si estoy con vosotros en segundo bachillerato, si estoy con un segundo de la ESO. Claro. Entonces, pues los primeros días, las primeras 2 semanas, entra allí, borde, serio, pega 4 palos dialécticos, los frena y normalmente, hombre, hay clases muy complicadas, pero normalmente medio puedes llevarlo. Pero al principio eres muy pardillo y te caen todas. ¿Y cómo afrontas a veces, ¿no? Eso de comenzar los cursos? Porque, bueno, yo creo que hay diferentes actitudes, ¿no? De cada profesor, ¿no? Está el típico profesor, ¿no? Que va, pues, de friendly, ¿no? Amigo, tal. Y luego hay el profesor típico serio que llega y impone muchísimo. ¿Cómo intentas tú afrontar esos primeros comienzos? Bueno, yo no haciendo demasiado teatro, que creo que es importante. Es decir, si tú eres una persona en general simpática, asertiva, que te relacionas bien con los alumnos, también impostar el papel ahí de duro de una forma exagerada tampoco te funciona. Igual que si eres una persona más seria, pues igual el de super friendly creo que tampoco te va a funcionar. Yo ya te digo, yo diferencio mucho unos niveles y otros. Con los mayores, pues bueno, tengo una relación no súper amigos, porque obviamente no vamos a ser amigos, pero una relación relativamente cercana y relajada. Con los de secundaria, pues sí hago un poquito el papel al principio y después, pues en función de la clase voy relajando más o menos. Depende mucho más de las clases y eso, pero bueno, dentro de mis características, que creo que no soy excesivamente rígido, ni soy tampoco el más amigable del centro. Entonces, pues bueno, un término medio, no demasiado impostado. Bueno, pues pasemos ahora, ¿no? A hablar de otro tema, ¿no? Que yo creo que es bastante relevante, ¿no? Para todo profesor, ¿no? Cuando afronta segundo de bachillerato, ¿no? El tema de la selectividad, ¿no? ¿Cómo es para un profesor, ¿no? Decir, me ha tocado segundo de bachillerato, tienen que mis alumnos sacar la mejor nota para entrar en las carreras que quieren? ¿Se nota esa presión o no? Hombre, mucho. De hecho, en los repartos, en los departamentos, no todo el mundo quiere dar segundo de bachillerato porque, bueno, al fin y al cabo es una responsabilidad y sí se nota. Obviamente, como decía, asume una responsabilidad importante en el sentido de que unas décimas más, unas décimas menos, pues a muchos alumnos les supone entrar o no en la carrera que quieren. Entonces sí, se nota muchísimo y a la hora de dar la materia te condiciona mucho. A mí me da un poco de pena porque al final es el mejor año que tiene a nivel académico de los alumnos y demás para aprender de verdad, y al final lo que hace es prepararte para un examen concreto, más que aprender una materia. Te preparas para un examen concreto. Y el hecho de, por ejemplo, dar Historia de España, ¿no? Que es una materia muy densa, ¿cómo es sintetizar tantos hechos históricos en una asignatura? Al final acabas dando un modelo de historia que a mí personalmente no me gusta. O sea, algún iluminado pensó que con 3 horas a la semana te ibas desde la prehistoria, desde Atapuerca, hasta el año 2000. Obviamente eso no es posible. Entonces, de entrada, pues, bueno, el mismo currículum después ha ido suavizando, la prueba de selectividad, pues
te lanza un poquito más hacia contemporánea, ¿no? Pasa lo primero muy rápido. Pero aún así acaba haciendo, sobre todo en los primeros temas que digo que se pasan más rápido, Edad Media, los Austria, etcétera, se hace una historia excesivamente descriptiva, ¿vale? Unos hechos, unos nombres, etcétera, etcétera. Y después todo el temario creo que es excesivamente político, prácticamente una historia política de España. Hay muy poco de economía, prácticamente nada de sociedad, prácticamente nada de cultura. Entonces, y esos problemas que están en el currículum se agudizan, por lo menos en Andalucía, que es lo que yo conozco de primera mano, se agudizan con el modelo de examen de selectividad. Va más hacia una serie de cuestiones muy concretas. Por ejemplo, yo siempre lo comentaba, ¿no? A las ponencias de selectividad les gustan mucho las constituciones. Entonces, al final acaba, que no te digo la del 12 solo, pero creo que en vuestro año cayó la de 1869. Que sí, que no digo que no sea importante, pero que acaba obligando a los alumnos a que se aprendan cuestiones muy concretas de una constitución y a lo mejor no saben cómo era la sociedad del siglo XIX. Y la sociedad del siglo XIX viene recogida, pero explícitamente la sociedad de principio del siglo XX, pues sabes que no te van a preguntar nada. Entonces, bueno, es un problema en ese sentido. Tienes poca hora, tienes un temario muy denso y encima tiene un modelo de selectividad muy enfocado hacia determinadas cuestiones que obviamente pues entonces tienes que dar más. Así que pues tiene sus problemas. Sí. Sí, me ha hecho gracia que has mencionado lo de la ponencia, ¿no? Que le gusta mucho de las constituciones, pero también hay un hecho que me parece muy curioso y es que parece ser que a la ponencia también le gusta mucho Primo de Rivera, ¿no? ¿Qué opinión tienes acerca de Primo de Rivera? ¿Por qué es tan popular aquí? No lo sé, o sea, es que han ido haciendo... en la época en la que... todo esto yo creo que viene de la época... Hablo desde fuera, igual alguien de la ponencia diría... No tienen ni idea y es todo lo contrario. Pero desde fuera la sensación es que se fueron tomando decisiones cuando historia y filosofía competían, que te podías presentar o a historia o a filosofía, para facilitar o hacer más accesible historia. Entonces se fueron quitando cosas. Por ejemplo, Fernando VII no entra en selectividad. ¿Por qué? No entra. Y después se dijo, de antes de la Segunda República solo puede caer Primo de Rivera. ¿Vale? Nos olvidamos de Canaleja, de la Semana Trágica, de solo Primo de Rivera. Después le dieron otra vuelta más y dijeron, en determinada opción, una pregunta corta solo puede ser del primer tercio, pero en la práctica solo es de Primo de Rivera. Y ahora ya cuando juntaron los modelos, pues esa pregunta caía siempre de Primo de Rivera y encima 2 años seguidos ha caído Primo de Rivera como tema. Es bastante surrealista, pero funciona así. A mí lo que me parece increíble es que en el modelo anterior, en el modelo prepandemia y en el modelo, por supuesto, pandemia, un alumno puede sacar la máxima nota sin haber visto nada de Segunda República, Guerra Civil, franquismo, transición y democracia. Que además son temas polémicos, que además sabemos que determinados sectores o no les gusta darlo, o les gusta darlo de una forma muy sesgada, y que, bueno, al fin y al cabo es la historia del siglo XX que más está influyendo en nuestra sociedad actual. Pues los modelos están hechos de tal forma que tú puedes escoger, no digo que no caiga, pero puede caer, te dan opcionalidad como para que sin haber visto eso siquiera, el alumno pase y apruebe. El alumno puede sacar un 10, no solo pase y apruebe. Ya, si encima hay con los errores que hemos visto lo de Primo de Rivera, que te estudias Primo de Rivera y como era la pregunta de desarrollo y una pregunta corta, podías sacar hasta un 7 solo con Primo de Rivera, eso ya es surrealista. Pero eso entiendo que ha sido coincidencia puntual, 2 veces coincidencia, esperemos que sea que la tercera coincidencia puntual no se dé, pero lo otro es un modelo que te permite eso, y a mí me parece grave. Quería también mencionarte algunos de los aspectos, ¿no?, que se han ido mencionando, ¿no?, a nivel, pues, bueno, de nuestra sociedad, que, bueno, en diferentes aspectos. Lo primero, ¿qué te parecería, ¿no?, eso que se está proponiendo, ¿no?, de que algunos grupos parlamentarios lo proponen, ¿no?, de una selectividad única a nivel nacional? ¿Cómo verías eso? ¿Crees que sería bueno? ¿Sería malo? ¿Cómo? Yo creo que es un tema complejo, pero que quizás merecería una vuelta. Por un lado, en nuestro sistema político, en nuestro sistema educativo, la autonomía
como su nombre indica, tienen una importante autonomía para, entre otras cosas, a partir de los mínimos curriculares que establece el Real Decreto, establecer una serie de temarios, de contenido y eso. Por lo tanto, es verdad que van a ser diferentes, aunque sean matices, los modelos educativos de las distintas comunidades. Eso habrá gente que le parezca bien, gente que le parezca mal. Yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora, por otro lado, es verdad, y entiendo la queja desde el momento en que cualquier estudiante de cualquier zona de España puede ir a cualquier universidad, las notas son comunes, pero la prueba no es común. Obviamente hay un conflicto importante y a eso habría que darle una vuelta. Yo sí creo que habría que darle una vuelta. No sé exactamente cómo, pero, hombre, ahora genera agravios comparativos. A ver, todo esto también hay que verlo. Después cada uno va a reparar su zona y, claro, los de Madrid siempre piensan que lo suyo es lo más difícil y que, claro, fuera de la M40 somos todos medio retrasados y ese tipo de cosas, que tampoco es, ¿no? Pero sí creo que hay que darle una vuelta. Sí hay ahí obviamente un conflicto de las pruebas son distintas, pero la nota es común. Sí, yo estoy de acuerdo en el que habría que darle una vuelta porque, como bien dicen, ¿no? Pues teniendo esa capacidad, ¿no? Pues yo, estudiante de Andalucía, poder ir a Madrid, poder ir al País Vasco, a cualquier otra comunidad autónoma con mi nota de selectividad más la nota de bachillerato, pues claro, yo entiendo que quizás sí que habría que darle una vuelta en ese sentido. Pero claro, esto también choca, ¿no?, con algunas otras proposiciones, ¿no?, que también se proponen, que quieren darle como mayor importancia, que, bueno, por ejemplo, yo sé que ahora en las Islas Baleares, pues los partidos regionalistas de allí, pues están proponiendo, ¿no?, que se dedique una parte de la asignatura de historia, lo que sea, a la historia de las Islas Baleares, y ya luego pues lo que proponían también era que se aplicase a las otras comunidades autónomas, que se estudiase una parte dedicada exclusivamente a la historia de cada comunidad autónoma. Claro, entonces eso chocaría un poco, o si no, pues habría que recortar, como muchas veces se propone, ¿no?, esta facilidad para, no, pues quitamos asignaturas o metemos asignaturas y ¿qué recortamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que es un poco complejo, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, al final, yo creo que hay varios temas. Uno es el de las historias, que la historia sirve sobre todo para manipular, es un arma propagandística terriblemente poderosa y obviamente eso lo saben los políticos. Y entonces, pues, es una asignatura que siempre está bajo el foco, porque el poder siempre quiere apropiarse de ella y quiere llevarlo hacia el poder en cada momento, en cada lugar, quiere llevarlo a donde le interese. Yo soy contrario al exceso de regionalismo, de localismo en la historia, porque al final los procesos históricos no son hechos concretos en un sitio concreto. Entonces yo soy más de la historia comparada, es más de historia de España, compararlo con lo que está sucediendo en el resto del mundo, en el resto de Europa. Por otro lado, también entiendo que es verdad que si tú vives en un sitio, que menos que conozcas las cuestiones fundamentales que han ocurrido en ese sitio. Entonces, creo que hay que buscar un equilibrio y que sea un equilibrio buscado, que puede ser erróneo o no, pero que sea buscado por los especialistas, que no sea una cuestión política, que es la sensación que a mí me da siempre desde fuera, que es más bien una cuestión política. Y después está la locura de la selectividad, el modelo al que estamos llegando, que parece que va a estallar en algún momento, de una inflación de notas absolutamente desmesurada. Y eso tiene que ver, pues, con muchos factores, pero creo también que entre ellos es la cantidad de materias de optativa, de no sé qué, que entran, de religión, etcétera, que ponderan igual en el expediente que las materias fuertes de tu modalidad o las materias comunes. Yo creo que ahí hay un despropósito, porque al final lo que se genera internamente en los institutos es cierta competición. Bueno, tú eres de un departamento, quieres que salga esa asignatura, sabes que si necesitas que salga, es bueno que haya buenas notas, no estoy hablando de que se regalen, pero bueno, y al final se acaba produciendo una inflación de notas que es descabellado. Sí. O sea, es una cosa que esto no es sostenible. O sea, tú para cualquier carrera no puedes pedir 11 sobre 14. Para cualquiera, no estoy hablando de medicina, que te tienes que ir a 13,5.
13,5 sobre 14, o sea, es que está hablando, y eso lo vemos, alumnos buenísimos que cometen un pequeño error en un examen de selectividad y se quedan fuera. Yo eso no, ni lo veo, ni lo entiendo. A eso habría que darle una vuelta bastante grande. Sí, luego hay otra cosa, ¿no? Que, bueno, que muchos profesores, ¿no? Cuando llegas a la universidad, ¿no? Pues siempre te comentan, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Pues cada nuevo curso que entra a la universidad, ¿no? Parece que va a peor, que cada vez tienen menos conocimientos y eso, y cada vez como que se infla más la nota. Siempre suelen hacer referencia a eso. Bueno, incluso está el típico profesor, ¿no? Que te va a saltar y te va a decir, soy el peor curso que he tenido nunca. Pero bueno, son cosas que, bueno, uno asume cuando entra a la universidad y te da, ¿no? Esa sensación, ¿no? De que parece, ¿no? Que te van diciendo que los alumnos cada vez pues salen menos preparados del instituto. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, en el instituto la gente se queja de que cada vez salen menos preparados de primaria y bueno, yo creo que, no sé si era en qué autor clásico, no sé si Sócrates o algo así, ya hablaba de lo mal preparada que estaba la juventud de su época. O sea, quiero decir, también precisamente en el libro que mencioné antes, Stefan Zweig, hablan en el siglo XIX, cómo la gente decía que la juventud de esa época, no, esto es un clásico. Todo el mundo piensa que los que vienen detrás, también porque tenemos una imagen absolutamente distorsionada de nuestra propia juventud. Queramos o no, creemos que lo que sabemos ahora era lo que sabíamos cuando teníamos 16, 17 años. Yo cuando tenía 17 años sabía menos de historia, o 18 años, menos de historia de España de lo que sabes tú. Seguro. Yo creo que hay alumnos mejores, hay alumnos peores, como ha habido siempre. Quizás es verdad que se está perdiendo cierta cultura escrita, el valor de sentarse tranquilamente a aprender algo. Yo sí noto más dispersión, pero en vosotros y en mí. Es que al final, es que ahora te sientas a ver un partido de fútbol y estás mirando Twitter y le estás mandando un mensaje que ya no te sientas y lo ves. Yeah. Entonces, obviamente eso, y eso está estudiado, ese multitasking no es positivo para el aprendizaje. Pero a cambio pues tenéis otras cosas positivas y, bueno, no creo... Sí me sorprende a veces lo poco que muchos alumnos manejan la informática. O sea, hace de todo con los móviles, pero le dice, venga, vamos a hacer una presentación en Google Docs. Y dice, ¿eso qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hago? A mí eso sí me sorprende, pero en general yo creo que no. Todos los años hay alumnos muy buenos, alumnos regulares, alumnos... No noto yo gran diferencia. Sí, yo en ese aspecto de lo que comentabas de la informática y tal, yo creo que también es un factor que creo que le tienen que poner mayor énfasis. Yo sé que ahora pasaremos a comentarlo, ¿no? En esta ley nueva CELA se va a plantear, ¿no? El tema este de la digitalización, que veremos a ver cómo se plantea, porque ya han dicho que va a ser progresivo, pero bueno, no entremos todavía a hablar de eso ahora. Yo creo que en eso se tiene que poner un mayor énfasis, sin duda. Y luego otra cosa que te quería comentar, bueno, que has estado mencionando, ¿no? Yo creo que también, y esto es un punto de autocrítica, porque yo incluso lo noto, ¿no? Que a veces me pasa, y yo creo que eso nos está afectando también por el tema que has dicho, ¿no? De ese multitasking de las redes, tal, que muchas veces, ¿no? Pues descuidamos un poco el lenguaje, y yo creo que eso se nota, sí. Lo notáis los profesores seguro, que a la hora de realizar nuestros escritos pues no son tan buenos, por así decirlo, como antes. Hizo el otro día un profesor mío una reflexión que a mí me hizo, que me dio así, digo, ostras, pues es verdad, ¿no? Cuando hablaba, ¿no? De que a veces cometemos muchos despropósitos en relación a la lengua española, ¿no? Como tal, porque a veces pues metemos muchísimos anglicismos. Por ejemplo, el otro día... Hemos incluido aquí varios en esta conversación. Sí, de hecho, eso, y que se está perdiendo eso de la lengua española, pero también pues decía, por ejemplo, ¿no? Que expresiones que usamos actualmente, ¿no? Pues juega un rol, ¿no? Pues viene del inglés, ¿no? Play, tal. Entonces, claro, que nosotros vamos metiendo así diferentes lenguajes que pues claro, para una persona que se haya enfocado en la lengua y eso, pues le resulta chocante. Yo, pues bueno, sí es cierto que como autocrítica, que bueno, que a veces pues descuidamos eso, y yo creo que también viene influenciado por este tipo de cosas que hacemos relacionadas con las redes sociales. Y creo que eso sí habría que quizás darle una vuelta, una reflexión, porque yo creo que lo estamos arrastrando todos, desgraciadamente,
pero bueno, yo confío en que también podamos mejorar parte de la informática, que es fundamental actualmente, que aparte de tener un C1, un B2, que ahora tenemos ese síndrome, ¿no? De titulitis, ¿no? De venga, vamos a tener títulos, va, y luego ¿para qué? Pues para nada. Pero bueno, yo creo que en eso también hay que hacer una reflexión. Bueno, pero vamos, yo no soy filólogo, pero el lenguaje se construye, las lenguas se construyen a base de cambio, de préstamos, de... A mí me preocupa más la incapacidad de expresar ideas mínimamente complejas. Ahí creo que, y lo hacemos mal, seguramente no, seguro, en los propios centros educativos, cuando un alumno sale de secundaria y a lo mejor sabe datos históricos, sabe cosas de biología, pero le cuesta trabajo entender un texto mínimamente complejo y le cuesta expresar de una forma adecuada una idea mínimamente compleja también. A mí me parece que ese es el gran problema. Y seguramente está en que la cultura escrita está perdiendo cierto valor frente al audiovisual y demás, pero también está en que no lo trabajamos lo suficiente en los centros, en que nos obcecamos con una serie de contenidos y cuestiones básicas como esas las dejamos. De hecho, alguna vez aquí hemos hablado que en un instituto como este, que sigue el plan bilingüe, etc., es verdad que a veces las redacciones que hacéis en inglés están mejor estructuradas que en español. Y eso es tan simple porque, creo yo, porque en inglés lo trabajáis más. Y que mientras en inglés estáis hablando de conectores, de párrafos, de una idea y demás, aquí estamos con el análisis sintáctico de las subordinadas, versativas, bla, 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 bla. Yo creo que ahí hay un problema importante de enfoque de la enseñanza. Lo de los préstamos y demás, no sé, a mí me parece que es menos grave, siempre que no se abuse y siempre que no se sea ya snob y bueno, un poco absurdo, porque utilices palabras que existen en español y que significan exactamente lo mismo, pues todo el rato. Y es verdad que a veces caemos mucho en eso. Pero bueno, ahí yo lo veo menos grave. A mí lo que me parece más grave es la incapacidad de un porcentaje importante del alumnado cuando acaba la secundaria para entender y expresar ideas. Eso sí me parece más grave. Y ya pues, la última pregunta en relación con selectividad / universidad, ¿no? Ese salto que se da. ¿Cómo, o sea, desde el punto de vista mío como alumno, ¿no? A veces, pues bueno, ese cambio, a ver, yo puedo decir que quizás a ver, se nota, a ver, tú cuando sales de selectividad y eso, llegas del verano ese glorioso, porque es el verano glorioso, pues nota, cuando llegas a la universidad, ¿no? Que ya has perdido toda tu capacidad de estudio, porque es que, o sea, yo como estudiaba en selectividad no he vuelto a estudiar nunca más. O sea, llevo 3 cursos ya de universidad y no... Quemaste ahí las neuronas y ya no se han regenerado. Pero vamos, que es una sensación que todo el mundo comparte, ¿no? Pero al fin y al cabo sí es cierto que, bueno, que seguimos estudiando, que ahora tiene un enfoque diferente, porque es diferente, pero bueno, ese cambio, yo sé que hay algunos profesores que sí lo tratan de enfocar más, por ejemplo, a la hora de nosotros hacer un trabajo académico, ¿no? Que tenemos que poner una serie de fuentes y tal, pues algunos profesores sí no lo exigen, pero otros profesores no lo exigen tanto. Entonces, ese cambio, ¿cómo es? O sea, ¿se prepara esa transición entre instituto y universidad? No, es que no se prepara, porque precisamente lo que te decía antes era eso, es decir, como tú bien dices, un curso como segundo, entre otras cosas, debería llevarte a preparar alumnos cada vez más autónomos, alumnos que son capaces por sí mismos, pues, por ejemplo, hacer un trabajo académico, investigar en diversas fuentes, establecer hipótesis, conclusiones, etc. Se puede hacer, algo se intenta, algo se hace, pero al final hay una cosa llamada selectividad, PEBAU, que lo contamina todo. Entonces hacemos, pues, ya que hablábamos de anglicismos, ¿no? Creo que los anglosajones le llaman teaching for test, ¿no? Sí. En realidad no enseñas, sino preparas para un examen muy concreto. Y todo está centrado en eso. Vosotros os centráis en eso, nosotros os centramos en eso, vuestras familias, lo que nos van a exigir de una forma implícita o explícita es
que saque buena nota en selectividad. Ya, pero es que no ha aprendido a hacer un trabajo académico. Que aprenda ya en la universidad. Entonces, claro, ahí, pues, antes se llamaba COU, curso de orientación universitaria. No. Al final es el año de preparación para selectividad. Totalmente. Por triste que sea, pero acaba siendo eso. Entonces no se os prepara. Sí. Claramente. Sí, luego otra cosa de las que has mencionado, ¿no? Eso de que, bueno, hay que prepararlos para la selectividad, pero ya no solamente te exijo la nota que saque el niño en selectividad o la niña en selectividad, sino ya es también, ¿no? En bachillerato, ¿no? Claro. Si puedes subir un poco más la nota, que no llega, y claro, eso también viene relacionado por lo que hemos comentado antes, ¿no? De toda esa inflación, ¿no? que está sucediendo con las notas. Es que hay tantos factores. Si yo no digo que la gente de forma consciente, ¿no? La gente diga, venga, todos para arriba, todas muchas notas. No, pero hay tantos factores exógenos y endógenos que te van empujando a que las notas vayan hacia arriba, que se nota, valga la redundancia. Entonces, desde más o menos presión de los padres, tú mismo que dices, ay, este alumno que quiere hacer tal cosa y se le ha quedado esta nota, bueno, pues le subo medio puntito y le redondeo por arriba y ahora por aquí. Al final no son cambios muy grandes, pero son pequeños cambios que van haciendo que cada vez las ponencias de selectividad pues intentan poner también exámenes cada vez más accesibles. Bueno, al final es una locura. Sí, pues bueno, yo creo que también estas cosas son buenas reflexionarlas, ¿no? Porque a veces, pues bueno, nosotros como alumnos quizás no lo vemos en el momento, ¿no? Pero luego cuando ya te paras a analizarlo, pues sí te das cuenta, ¿no? De todo este tipo de cosas, y cuando llegas a la universidad, pues también, pues te das cuenta del cambio ese abrupto o no abrupto que se haya sufrido, pero bueno, yo creo que es bueno también poder reflexionar estas cosas que a veces yo creo que pasan un poco de lado, ¿no? Porque ya como que lo hemos normalizado, y yo creo que también que con este tipo de cosas que hacemos, ¿no? De charlas, entrevistas, lo que sea, pues también se puede reflexionar, no solamente por parte de vosotros, que sé que lo hacéis, y yo creo que es algo que lo tenéis en cuenta siempre, sino también por nuestra propia parte y de lo que podamos hacer en un futuro también por cambiar este tipo de cosas, que yo creo que es importante. Pasemos ya a hablar de los últimos dos puntos, el que habíamos hecho referencia anteriormente, ¿no? Esta nueva ley CELA, ¿no? Curiosamente de la ministra, ¿no? Que ya no es ministra. Ya no es ministra. Cosas que pasan, ¿no? En esta vida política tan abrupta. Y bueno, pues me gustaría saber, ¿no? Cómo veis los profesores, ¿no? Esos nuevos cambios que se avecinan, cómo lo afronta el sistema educativo, ¿no? Todos esos cambios que se han comentado, bueno, en prensa, que bueno, que también sabemos, ¿no? Que la prensa tiende a coger los puntos más llamativos dentro de la ley, que luego a lo mejor no se realizan de esa manera, pero bueno, ese enfoque que quiere realizar. Bueno, yo no sé cómo lo ve el conjunto del profesorado, no sé cómo lo ve la gente. Yo te puedo hablar personalmente, yo los veo como todos con escepticismo, porque uno tiene la sensación de que al final influye mucho más casi cualquier factor que el propiamente educativo. Es decir, es obvio que, bueno, como cualquier ley, pues supongo que el que se dedique al transporte, pues dirá, esta ley no está pensada para los transportistas, sino ha tenido en cuenta a este, al otro. Pues esto es así, ¿no? Son cuestiones políticas las que tienes que ir negociando con diversas instituciones, grupos de poder. Mi sensación, primero, bueno, habrá que ver la concreción, después hay concreción, ya sabes que después la autonomía concreta. Yo intento no contaminarme mucho, cada vez que hay una nueva ley intento esperar a que salga en boja directamente, que es lo que nos va a afectar a nosotros, es decir, la concreción andaluza, y ya a partir de ahí opinar. Mi sensación es que así muy en general, y ya te digo que he intentado no ver demasiado, es que no ataca los verdaderos problemas de la educación, como todas las leyes hasta ahora. Si entendemos que la educación es ante todo, o debe ser ante todo, un ascensor social, yo creo que es la base de debería ser la base de cualquier sistema educativo público. En la medida de lo posible, darle a la gente las mismas posibilidades independientemente de su origen. Eso está fallando y lleva décadas fallando, y aparecen estadísticas como que un alumno de clase social baja tiene 6 veces más posibilidades de repetir que un alumno
de clase social media o media alta. ¿Eso cómo se ataja? Pues eso se ataja con más recursos, con profesores de apoyo, con desdobles, con atención personalizada a aquellos que de verdad más lo necesitan. De eso he visto poco. Veo que, bueno, en España tenemos un gran problema de que repite demasiada gente, y es verdad, si se compara con otros, con el resto de países, que la repetición no es algo efectivo, también es verdad, según la mayoría de los estudios. ¿Cómo se soluciona? Pues planteamos si se eliminan o no las repeticiones. Pero es que entonces estamos, yo creo que estamos confundiendo la causa y la consecuencia. Es como si tú vas al médico y la gente está enferma, en vez de darle algo para curarle, no anotan los enfermos. Y tú dices, no, aquí en España no se da. Que, bueno, lo digo así, pero parece que algo ha podido ver también con lo del coronavirus de esto, ¿no? No se han muerto. Sería surrealista. Pues el problema no está en que repita mucha gente. El problema está, obviamente hay una parte que quizás repite más gente de la que debería, y eso lo hablan informe PISA y demás, y compara el nivel competencia del alumnado con los que repite seguramente más gente de la que debería. Pero ahí hay un problema muy grave de que cuando alguien repite, se supone que es que no ha alcanzado los objetivos que tenía que alcanzar. Entonces, creo yo, igual es que me estoy volviendo un poco loco, pero me parece a mí que si hay mucha gente que no alcanza unos objetivos, lo que habría que hacer es dar los medios para que más gente alcance ese objetivo. No decir, bueno, aunque no lo ha alcanzado, no pasa nada. Entonces, ¿que es verdad que repetir no es la solución? Pues es verdad, y además lo ves, ¿no? Una repetición casi nunca soluciona nada. Ahora, también decir, pues seguimos, bueno, vamos a intentar cambiar de verdad lo que está fallando. Y lo que está fallando es que tenemos un alto índice de abandono, un alto nivel de repetición, y que además esos dos elementos están claramente relacionados con cuestiones socioeconómicas y que afectan sobre todo a una parte de la población. Pues hay que poner medidas para eso. No, es que va a haber más optatividad en el bachillerato, es que no sé qué. A mí es que me da la sensación muchas veces cuando leo estas cosas que tenemos una casa con goteras que está a punto de inundarse y hemos decidido comprar cuadros. No, es que, pero ¿has visto que son bonitos los cuadros? Pues sí, que hay que discutir si son bonitos los cuadros. Pero, oye, sí, pero las tuberías no las has arreglado. Entonces, la verdad es que a veces uno tiene una sensación de incredulidad. Entiendo que las soluciones no son fáciles, que son caras. No tan caras, más caro repetir, pero bueno, a todos los niveles, incluso el económico, sale más caro repetir, pero que no se están atajando los problemas. Y entonces al final es medio contentar a la gente, pues, y se ha visto aquí, ¿no? Amagamos con que se lo vamos a poner más difícil a religión y ahora ya la nueva ministra dice que no. Lo otro, no sé, al final es más no pisar charco, y pisar charco, por desgracia, que la gente de clase social baja tenga unos altísimos índices de abandono, de repetición y demás, no es pisar charcos, por desgracia. Porque ni a la mayoría de los políticos, ni a los grupos de presión, ni a la gente que tiene verdadera voz y es capaz de presionar, eso les importa. ¿Por qué? Tienen soluciones para eso. Entonces, aparte, y su hijo, pues en muchos casos no están. Y lo ves aquí la gente, pues muchas veces te pregunta, ¿cuál es la media selectividad? ¿Cuál es? Nadie te pregunta, oye, ¿qué apoyos tenéis cuando a un alumno va mal? Eso no te lo pregunta la gente. No sé, yo, en fin, estas cosas que al final enfadan. Sé que el que lo ve desde fuera dirá, bueno, tampoco no. Si se supone que tenemos un sistema de educación público que debe ser el principal baluarte del ascensor social, esto debería ser el problema fundamental sobre el que girase cualquier reforma educativa.
No si Cataluña pone el 40 o el 50% de los contenidos, no si a la religión se le da una alternativa curricular o simplemente apesebramos allí a los alumnos y obligamos a que no se dé. O sea, es que hay cosas surrealistas, ¿no? Te obligan a no dar currículo en el instituto o en el colegio. O sea, lo que tú me estás diciendo es que yo como institución educativa, porque tú quieres proteger determinados privilegios, yo no puedo enseñar. O sea, lo que te dicen, lo último que he leído, si lo que planean es una alternativa a la religión vaciada de contenido curricular, lo que le están diciendo a una institución educativa es que no enseñe. En esa hora por lo menos. Y que utilice un profesor que cuesta un dinero para no enseñar. Y lo del fracaso escolar, que he dicho antes. O sea, yo creo que cualquier ley educativa tendría que mirar. Es verdad que por lo que leí, la ley CELA parecía que iba a dar una vuelta. Quiero verlo en concreto. Pero no me parece que sea lo fundamental y lo básico y lo que de verdad determine toda esa ley educativa, que además, como cualquier ley educativa, debería tener, creo yo, cierto consenso para que durase algo, no lo que duran las leyes educativas en este país. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, en el hecho de la efemeridad que tienen pues las diversas leyes que se han intentado instaurar, pero el principal motivo y el principal problema, yo creo, es que no hay un consenso tanto entre comunidades autónomas como entre partidos, que es lo fundamental, porque luego si ahora me ponen una ley, esta ley CELA, la instaura el PSOE con apoyo de Unidas Podemos, etcétera, pero ahora luego en unas futuras elecciones, supongamos, gana el Partido Popular y ahora dice, venga, pues vamos a eliminarlo, pues no tiene sentido. Aquí lo que hay que tener, yo creo que lo principal en todos los países, en todos los ámbitos, es tener un proyecto, es decir, venga, pues vamos a sentar las bases, de aquí a tantos años, pues vamos a intentar no, o si hay que hacer alguna reforma, pues que sea puntual, pero no, venga, voy a reformar el sistema de esta manera completo, como pasó con la ley BER, como va a pasar ahora con la ley CELA, no tiene sentido. Y si es cierto que hay ciertos problemas que se tienen que poner sobre la mesa, pues el tema de las repeticiones, pues evidentemente yo creo que es un problema grave y tú lo has expresado muy bien. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, tampoco vamos a darle otra vez al mismo tema. Yo simplemente lo que creo y que se debería de pensar, aparte de todo el tema que es muy importante, el tema de ascenso social, que sean las escuelas esa forma de ascenso social, yo creo que también es importante pararse a pensar los contenidos, como hemos dicho, como hemos estado hablando antes, de selectividad, de hablar de esa transición a la universidad. Quizá ahora también hablo mucho de esto porque, claro, he pasado por esa época y, claro, y de la otra, pues a lo mejor no me acuerdo tanto. Pero yo creo que la base es esa, intentar tener un proyecto de futuro, pero para eso hay que enterrar un poco el hacha de guerra y pasar a trabajar seriamente sobre qué es lo que queremos como país, para luego no quedarnos abajo en el informe PISA o en lo que sea. Si queremos seguir progresando como país, hay que sentar las bases con todos y todas, tanto comunidades, ponernos de acuerdo y hacer las cosas medianamente en condiciones. Y sobre todo el tema de contenidos, que yo creo que es importante, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, yo lo de la religión y eso, yo creo que quizás también es importante, ¿no? El tema de tanto la religión católica, lo que sea, yo creo que es importante también tener conocimiento de las diferentes religiones, que eso lo tratamos un día también aquí en charlas y que hablamos pues de toda esta nueva ley CELA cuando salió el primer borrador, etcétera. Y pues bueno, también tenemos filosofía, que también quieren reducir horarios de filosofía, que a mí sinceramente me parece un poco error. Sí, ahora parece que no, en la nueva... Sí, es que es como, digo una cosa, luego hago otra, nunca se sabe. Por eso te digo, hasta que no salen... Y entonces eso, yo lo que creo, por ejemplo, a mí también pienso que como estudiante, que a mí me preocupa que, por ejemplo, gente de ciencias, ¿no? Que a veces, pues bueno, se ven las diferencias, yo que soy de sociales, ¿no? De ciencias jurídicas y sociales, y otra persona de ciencias, ¿no? Pues mucha gente me dice, oye, pues a mí me gustaría tener contenidos de economía, ¿no? Que se pudiesen tratar y que no tenga que yo decir en cuarto, pues no, tengo que guiarme ya por sociales, ¿no? Y ya luego, pues, porque es que si no, luego para la selectividad, siempre he orientado a la selectividad y todo eso. Yo creo que también es importante que ese tipo de cosas pues se traten y se pongan sobre la mesa, ¿no? Que yo creo que economía y todo esto es muy importante, y bueno, y también cuestiones de ciencia que también son importantes para nosotros, que hay mucha gente que dice, no, pero eso luego ¿para qué me sirve? Yo creo que eso también son cosas que se pueden tratar. Yo lo dejo ahí y ya cada uno que claro, sí, esto es inabarcable, es decir, habría que hacer pues un análisis de muchas cosas, pero el problema, yo creo que el problema está y creo que aquí se está viendo, es decir,
el problema es que todo el mundo le pasa como a ti y a mí y a cualquiera, que es que lo ve desde su perspectiva. Claro. Entonces tú lo ves desde la perspectiva del que llega a la universidad, pero es que en España o en Andalucía la mitad de los alumnos no llegan. Luego, hay que ir más atrás. Yo creo que hay que empezar por las bases. Todo eso, y estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas, pero ahí ya estamos hablando... Sí, de un escalón por encima. De más arriba. Lo primero que hay que hacer es los pilares del sistema. Y los pilares del sistema es que no puede acabar un porcentaje importante de gente sin la secundaria. ¿Y por qué acaba esa gente sin la secundaria? ¿Qué se puede hacer para cambiar lo que yo creo? Y a partir de ahí, pues obviamente, mejorar miles de aspectos. Sí. Y también el tema de la FP, que no lo hemos comentado, pero también me parece fundamental. Lo de la FP es escandaloso. Yo creo que otro tema que es escandaloso. Es decir, que cada año se queden miles de alumnos fuera de la FP porque no hay plaza, que los institutos soliciten módulos de FP y se les nieguen por falta de presupuesto, por no sé qué, no sé cuánto. Y a la vez, pues las empresas privadas se estén forrando con la FP. A mí me parece que es un tema que como mínimo debería suscitar algún cuestionamiento, alguna crítica, No puede ser que haya mucha gente que no acceda a los grados de FP. Sí, yo estoy de acuerdo. Y que la alternativa sea que tus padres se gasten X dinero cuando lo tienen. Yo creo que eso no puede ser. Pero bueno, funcionamos así. Yo creo que también el problema, ¿no? Que lo hemos estado mencionando, que es un tema tan amplio y tan inabarcable que claro, y es como en política, así es que al fin y al cabo todo esto es política, ¿no? Y es que cada uno tenemos nuestro, por así decirlo, nuestro propio partido, cada uno tenemos nuestra propia ideología y al fin y al cabo, pues claro, tendremos una visión o no. La cuestión es ponerse en esos puntos de acuerdo y yo creo que hay problemas que verdaderamente se notan, se ven y nunca se les mete mano por miedo, por lo que sea, no. Y bueno, también por lo que hemos comentado, por esa cuestión de que no va a durar 4 años, va a durar 5, nunca se sabe cuánto va a durar este tipo de leyes. Pero bueno, yo creo que es lo importante y lo que hacemos desde aquí, que es lo que hemos pretendido siempre desde charlas, y es intentar que la gente pues reflexionemos cada uno, que es lo importante para luego, pues cuando vayamos a votar, cuando vayamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Que sepamos las cosas de las que estamos hablando. Y oye, pues a mí me puede convencer más una cosa u otra, pero por lo menos vamos a plantearnos que estas cuestiones que son muy importantes no las dejemos atrás. Y eso es lo que tratamos desde aquí con esta charla, pues también sirva, espero que sirva para algo y no os aburráis mucho. Pero bueno, ya si no se nos va a hacer muy tarde, sí. Vamos a pasar ya a la última ronda de preguntas que nos la han hecho mis compañeros y compañeras de charlas del siglo XXI. Vale, y nuestros seguidores también, que en nuestras redes, ya lo digo por aquí, un poquito de spam, en @charlasxxi tenéis un montón de contenido, tenéis información sobre nuestras charlas, sobre todos los actos que vamos a hacer próximamente, así que estaros muy atentos y también pues este tipo de cosas, ¿no? A la hora de hacer entrevistas podéis dejarnos vuestras preguntas, que ya hemos recogido algunas y a mí me han parecido bastante interesantes. Así que bueno, si estás preparado te voy a hacer algunas preguntas, tú las respondes de la mejor manera posible. Preguntan, desde los seguidores de charlas preguntan, ¿qué es lo más difícil de ser profesor de historia? Quizás, sobre todo a determinadas edades, interesar a los alumnos por algo que ven en muchos casos lejano y no sé, imagínate en segundo de la ESO hablarles del Imperio Carolingio a chavales de 13 años. Ahí a veces es un poquito complicado y es lógico que sea complicado porque está lejos de su interés. Otra pregunta que nos hacían era ¿sobre qué aspectos de la historia de España suelen mostrar más interés los alumnos? Sin duda el siglo XX y te diría que casi sin duda la Guerra Civil. Sí, yo creo que... En general, Segunda República, Guerra Civil, franquismo llaman mucho la atención, pero si te tienes que quedar con un tema, la Guerra Civil y la posguerra. Creo que a veces no, seguramente por cómo se vende muchas veces, creo que no soy consciente muchas veces de la dureza de la posguerra. La propia guerra llama mucho la atención, la intervención extranjera, Alemania, Italia, todo esto. Yo creo que sin duda es la Guerra Civil lo que más llama la atención. Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que también últimamente, porque
cuando van pasando las generaciones, ¿no? Y los años, pues claro, ya la historia que para nosotros es muy reciente, para las nuevas generaciones pues ya no es tan reciente y claro, por ejemplo, para mí todo el tema de la Constitución 1975, todo sí, eso, la transición también creo que es un tema cada vez empieza a llamar más la atención. Y una de las cosas que no hemos comentado, pero no puedo irme de aquí sin decirlo, es el tema de, que es que lo siento, pero se me ha venido, y es el tema de pues bueno, todos los acontecimientos recientes que han pasado, por ejemplo, la banda terrorista ETA, todo eso yo creo que no se le da una relevancia y no se pone nunca en contexto y yo creo que... Sí, es verdad, los profes yo creo que tenemos, y yo es de lo que me ha ido cambiando y precisamente ETA cada vez ha ido incluyendo más cosas, pero además creo que ahí siempre fallamos porque es difícil o caemos en no explicar cosas que nosotros creemos que no necesitan explicación, porque nosotros la hemos vivido de primera mano. Entonces, claro, para vosotros ETA es algo del pasado, para nosotros era el telediario, el informativo de las 3 cada vez que llegaba a tu casa del colegio. Pasa muchas veces con los propios actores de la transición, el inicio de la democracia. Claro, para mí Felipe González, Adolfo Suárez, gente que he visto desde pequeño en la tele. Para nosotros son personajes históricos. Entonces, y lo de ETA lo menciona y es verdad que cada año intento cambiarlo y darle más importancia porque creo que tiene una trascendencia enorme y que vosotros necesitáis, como tú dices, más contexto para entenderlo bien. Claro, porque es que muchas veces yo noto que se habla, se pone siempre, uy, pues no sé qué, y a veces como que muchas personas pues no lo entienden porque bueno, ya al fin y al cabo están disueltos, claro, pues es difícil contextualizar lo que ha pasado y nosotros nos ha pillado de muy chicos y claro, pues... Claro, yo siempre lo decía y lo digo ahora, vosotros imaginaos que cada semana sabías prácticamente cada semana, en los años de plomo, en los 80, que cada semana iba a llegar a tu casa e iba a encontrar un atentado. Entonces, eso, una sensación fuerte. Es verdad que ahora, pues, por ejemplo, con Patria, ¿no? Que era un excelente libro y que se ha convertido en una serie que básicamente ha puesto en imágenes el libro y ha llegado así a más gente, pues igual se le empieza a dar un poco más de bola, pero sí, yo totalmente de acuerdo contigo en eso. Además es algo a lo que le doy muchas vueltas porque es verdad que es necesario. Bueno, pues eso, simplemente quería hacer esa pregunta y ahora volvemos otra vez con vuestras preguntas. Lo siento, pero es que me puede. La siguiente pregunta que nos hacían es, y alguien que planteaba una situación hipotética, y es, ¿qué opinión le merecería sustituir la actual historia de España por 2 cursos de historia mundial, llámalo historia mundial / universal, en bachillerato? Bueno, puede ser interesante. Yo hasta donde sé, creo que o hasta hace poco por lo menos en Holanda no daban historia de Holanda, sino historia de Europa. Sí, yo ya te he dicho que, a ver, yo soy partidario de hacer mucha historia comparada en la medida en que lo permite el tiempo. Y puede ser una idea interesante. Lo que pasa es que también, bueno, no está mal. Es verdad que España ha tenido una historia compleja, es verdad que muy relacionada con Europa, pero con algunas particularidades, quizás no tantas como se han pensado siempre, y no está mal, yo no veo mal, hombre, como historiador veo mal que historia del mundo contemporáneo solo se dé en el área de sociales y no se dé para todos los cursos, eso sí lo veo mal, pero una historia del mundo para todo el mundo, una historia de España para todo el mundo, no lo veo demasiado mal. Yo lo comparto. Aunque interesante, esa opción también es interesante. Otra pregunta que nos hacían era, ¿se le da el valor que merece a la educación? Pues se le da el que cada uno quiera darle, no lo sé. Entiendo que no, seguramente no es suficiente, pero bueno, es una cosa también muy personal. Hay gente, y hablas, por ejemplo, pues tanto de alumnos como de padres, hay gente que sí, le da muchísimo, otros que no, otros que... Bueno, yo creo que a mí me cuesta generalizar. Creo que hay gente que sí se lo da y otra gente que no. Y seguramente quizás nuestros poderes no le den todo el valor que merece, pero la sociedad en general, yo no soy tan negativo en ese sentido. Yo creo que la sociedad sí valora, en general, la educación. Y ya por último, la última pregunta que me pareció bastante curiosa y fue una que nos formuló y era, brevemente, muy breve, ¿qué opinas de la actual ley de memoria histórica? Si te tengo que resumir mucho, necesaria pero mejorable. Me parece correcto.
me quedo ahí, ¿vale? Correcto. Y ya, bueno, pues para finalizar la entrevista, y es algo que queremos hacer con las diferentes personas que pasen por aquí, y es, pues bueno, dedicar un poquito, un muy breve tiempo a una pequeña reflexión personal, ¿no? Y es acerca ya más en profundidad sobre ti mismo, y yo creo que siempre es necesario, ¿no?, pensar un poco sobre nosotros, y es ¿cómo te ves de aquí a 5 años en el futuro? ¿Qué te gustaría ver de cambios? Me veo más viejo, seguro, más descreído, supongo que un poquito menos ilusionado, pero casi igual, imagino, no lo sé, espero que no me pase nada, porque ahora mismo mi vida me gusta, entonces espero que no haya cambios grandes. Uno se vuelve en ese sentido conservador con el paso del tiempo. Me veo más o menos igual, intuyo, no sé, igual me toca la lotería y estoy tranquilamente teniendo tiempo para leer, para hacer lo que me gusta y eso, pero como no creo, pues supongo que me veo aquí dando clases. No intuyo muchos cambios, o espero que... Realmente es más una esperanza, fíjate, espero que no haya muchos cambios. Sí, yo creo que eso también depende de la persona, ¿no? Cada uno... Yo ahora estoy bien, entonces... Pues ya está, pues 5 años me veo un poquito más viejo, un poquito más... Eso. Claro, viendo a tu hijo pues crecer, supongo, también. Eso, ya está, con otros problemas, otras prioridades, Sí, ya está. Claro, esto también es la importancia que le queremos dar a la entrevista, esta parte, pues bueno, también para conocerse un poco, ¿no? Porque muchas veces no pensamos nosotros, vivimos al día, ¿no?, al límite de, venga, pues vamos a hacer esto, y venga, vámonos. Hombre, es que eso depende mucho de la edad y de la situación y de... tu vida en 5 años va a cambiar mucho. Hombre, que no iba a decir hace 2 que íbamos a estar en una pandemia, pues... Tu vida en 5 años va a cambiar mucho. La mía ya te digo, pues espero que no. Para mejor, difícilmente cambiará. Y espero que no cambie para peor, así que me conformaría con estar como ahora. Bueno, pues nada, ha sido un verdadero placer que nos hayas permitido estar este rato contigo. Para mí. Yo espero que la gente también lo haya disfrutado en casa. Sí, que sigan despiertos, todos los que se conectaron al principio, que sigan despiertos, yo ya creo que sería buena señal. Hombre, yo estoy seguro que sí, que es un tema bastante atractivo y yo creo que a la gente le va a gustar. No me puedo ir de aquí sin darte... Hombre, por favor. Tu chapita correspondiente de charla del siglo XXI. No te iba a dejar sin que me fuera. Voy a hacer como los clásicos. Voy a pedir otra para mi niña, ¿no? Porque tengo 2 y entonces si acaso se me van a pelear entre ellas, después me da una para otra, ¿vale? Y nada, pues espero eso, que te haya gustado la entrevista, que te hayas sentido cómodo. Sí, comodísimo. Y nada, que ha sido verdaderamente un placer tenerte aquí. Para mí. Y espero que os vaya muy bien. Me parece muy loable y muy interesante que tengáis este tipo de iniciativas y que os mováis y que aprovechéis de verdad la universidad, no solo como un sitio en el que aprobar asignaturas, sino todo lo que tiene alrededor la vida universitaria, que creo que es lo que más se os va a quedar y lo más interesante. Eso es lo que intentamos y bueno, te agradecemos todo el ánimo y ojalá que todo vaya bien, tanto para ti, que esperemos que se cumplan tus expectativas de no cambio. Pero bueno, que eso ha sido todo. Muchas gracias. Por favor, no olvidéis, si os ha gustado todo, pues darle un me gusta, comentarnos a quién os gustaría que pasase por aquí, a qué tipo de profesión, que yo creo que es bastante interesante. Habrá aquí muchas personas que digan, uy, pues mira, me gustaría que fuese gente que tratase el tema de la salud mental, o me gustaría del deporte. Pues comentárnoslo y ya intentaremos hacer. No somos Ibai, así que por favor no nos pidáis cosas muy imposibles, pero trataremos de hacer todo lo máximo posible. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo aquí en el lugar donde se desarrollan los pensamientos de una generación, de nuestra generación. Muchas gracias.